Lo grandioso de esta reunión acá es que estamos presentes porque forma parte de este ciclo de una celebración de un libro que no es nuevo. La primera edición de Noé Delirante ocurre en el año 1963. Es un libro bastante pequeño, hecho en la imprenta de Javier Zuloguren, y que tenía 28 poemas. Y el año pasado se publicó una edición, bueno, no voy a decir final porque Arturo está perfectamente de salud y seguramente va a seguir incrementándolo, pero es la última edición al momento. El libro tiene más de 400 páginas, ¿no? Tiene un tono, tiene una imaginería sorprendente que logra de manera muy eficaz la comunicación con las personas, con los lectores, y que haya tenido tantas ediciones habla de su enorme aceptación y grata aceptación en el medio. ¿Cómo es que un poeta nace a la literatura? Hay diferentes historias, ¿no? En Arturo, como en la mayor parte de los poetas, hay un origen en infancia. Arturo me ha contado, y lo escribí en el reportaje que le hice en Somos justamente el año pasado por el motivo de los 50 años del libro, que la primera influencia que él tiene es la de su padre, ¿no? Que también garrapateaba versos y escribía cuentos y le facilitaba unos libros para que pudiese leer, pero que lo toma decididamente y lo persuade del camino que él tiene que seguir es una madrina suya que cuando él tenía 8 años le regala un libro de fábulas. Miren esa cercanía entre lo que él hace en su obra, que es una especie de fábula contemporánea, corcueriana, y este regalo maravilloso que ocurre cuando él tiene 8 años. En el colegio, en la escuela, él se convierte en un lector entusiasta que devoraba libros y tiene la suerte de tener como jefe de biblioteca en el colegio a un poeta mayor, Demetrio Quirós Malca. Demetrio Quirós Malca es el que le sugiere a Arturo, al joven Arturo, leer algún tipo de lecturas, Chocano, Darío y Nervo, sobre todo, pero también Arturo me ha confesado que también le prestaba Prévert y poetas franceses, que también es otra cosa fundamental para entender el concepto de lo que es su poesía. Ya en esa época, posiblemente en estas conversaciones amables con Demetrio Quirós Malca, que según Arturo yo no lo conocí, pero según Arturo me dice que era un enorme conversador, muy amable, él decide ser poeta. Entonces comienza a pensar en que el tiempo tiene que pasar muy pronto, porque tiene que entrar a San Marcos, escribir su primer libro de poesía y ganar el premio de los Juegos Florales de San Marcos, que es una especie de vaticinio que él logra hacerlo. Él realiza eso, entra a San Marcos, escribe su libro, que finalmente es un libro que publica a los 18 años, Cantoral, ¿no? Y gana el premio de San Marcos que él había soñado en algún momento de muchacho. En la universidad, en San Marcos, él ha estudiado en un local hermoso que es el que queda en el parque universitario. Yo estudié un poquito más gélido, que está en la avenida Venezuela. Puede ver de manera permanente a un grupo de poetas a los cuales él iba
a verlos leer cuando estaba en el colegio, que es otra cosa que él hace. Se escapaba del colegio y se iba a recitales de poetas. A Washington Delgado, a Alejandro Romualdo y al escritor Alberto Escobar, de quien es también un gran amigo en la universidad y con el cual logran conversar y posiblemente le remiten influencias. Y se hace de un grupo de amigos que es muy especial: César Calvo, Mario Raceto, Javier Herón, Carmen Luz Bejarano, Pedro Morote y Reinaldo Naranjo. En esa época en la cual él entra en la universidad y es un joven y talentoso ganador de los Juegos Florales de San Marcos, ocurren una gran cantidad de recitales poéticos que eran muy concurridos y que por el tipo de poesía que se construía en esa época, que es la poesía primera de Arturo, que tenía mucho énfasis para poder ser declamada, se sucedían los aplausos y los poetas eran una especie de estrellas nacionales del rock. Eran sumamente conocidos y rodeados del afecto del público que iba a verlos, ¿no? Que llenaba los salones, ¿no? 200, 300, 400 personas, ¿no? En ese interín le ocurre a Arturo la idea de tener que ir a España, que es una cosa vital para él y para su poesía. Arturo viaja a España y tiene dos grandes encuentros: un grupo de poetas con los cuales conversa, habla y razona su poesía, y se casa con la mujer de su vida, con Rosy, que está acá presente. Y esos dos grandes encuentros son vitales. Saludo a Rosy para contarles rápidamente, Arturo me contó eso, que para persuadirla a que se case y traérsela de España al Perú. ¿Dónde está el Perú? No, claro, sabemos todo, pero en esa época, ¿no? Prometió de que le iba a llevar a un lugar donde siempre cantaban los pájaros. Entonces Rosy se dijo: ah, imaginación de poeta. No, se vinieron acá a Santa Inés, en Chalacayo, donde, como observaba Rosemar, siempre cantan los pájaros, es cierto. En España, Arturo conoce a Carlos Bosoño, a Vicente Alexandre, a Gabriel Zelaya, a José Hierro, a Blas de Otero y a Gerardo Diego. Una gran cantidad de poetas españoles que justamente son los que le dan el tono y la afinación a la mayor parte de los poetas del 50 y que estaban en toda su gloria literaria y con los cuales Arturo conversa mucho. Él va allá y asiste a un curso de teoría de la expresión poética en la Universidad Complutense que da justamente Carlos Bosoño. Arturo ha contado que justamente por esa época él ya tenía los esbozos, el libro Noel Errante que nos ha convocado hoy y cuya segunda edición sale en España en esa época, y que Bosoño lee el libro, ¿no? Y le dice a Corcuera que prosiguiera el camino que se había trazado, porque le encanta, le deslumbra, que a pesar de que el libro no respondiese a demandas novísimas de la poesía, ¿no? Que él persistiera. Tienen que ustedes darse cuenta que para esos años ya pasaron las vanguardias, ya había pasado el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, que quizás podían a uno convocarlo a seguir otro tipo de tendencia, ¿no? Literaria, y no la que le dije. Arturo me contó que le dijo, ¿no? O sea, Bosoño a él, le dice: has descubierto una beta y debes de continuar, que no te importe la moda, que no te importe que la crítica diga que no estás dentro de las corrientes contemporáneas. No es un libro de verdadera poesía. Bosoño no se equivocaba, ¿no? Y lo bueno es que Arturo en ese caso persiste él en la línea, porque esos libros que él ha ido incorporando con el tiempo, como bien lo ha hecho entrar Ana María, es casi una sola obra, y por eso que están unidos, no es una reunión azarosa.
En esas reuniones, en esas noches de tertulia, Arturo también conoce a Vicente Alexandre, que es la segunda persona que le da una frase que a él también lo marca, que le dice: mira, tú escribes en verso corto, en verso breve, que es una cosa muy difícil de conseguir para poder sorprender, y tú lo has logrado, persiste. Ese tipo de espaldarazos que recibe el joven Corcuera es lo que parece lo van a marcar en todo el discurso de su creación. A ese tipo de poetas se añaden pues también Miguel Hernández, León Felipe, que también son españoles, ¿no? Algunas otras personas han observado pasos de Juan Gonzalo Rossi, ¿no? El querido poeta de los 50, ¿no? De Alejandro Romualdo, sobre todo de su libro Poesía Concreta, ¿no? Y hay que también hacer notar que, por ejemplo, Noé también confluye en otras cosas que dan justamente un tono corcueriano a la poesía que él ahora escribe, porque él tiene un tono, ¿ya? Una cosa muy sólida. No es un buen consejo imitarlo, porque la imitación se va a notar claramente. O sea, es una cosa muy fuerte el tono de Arturo, ¿no? Arturo, además, en la formación de esta poética, tiene la poesía francesa, ¿no? Aquella poesía francesa de la cual posiblemente lo indujo a conocer Demetrio Quirós Malca, sobre todo a Apollinaire, El Bestiario, o Cortejo de Orfeo de Apollinaire, que son esos poemas breves que son también sobre animales, o el libro Pájaros de Saint Perse, que es también un libro que tiene también que ver con las aves, pero a su vez también tiene la observación aguda y casi a punto de sacar frases fuertes, y también en verso breve de Ungaretti. Y otra cosa que está a lo largo de toda la poesía de Arturo, que es el humor, el sarcasmo, que lo consigue de Bertolt Brecht, y a la cual él le añade como una cosa personal, ¿no? Cierto tono de escepticismo, ¿no? Cuando Ana María contaba de que en esta arca caen pues arañas, aves marinas, peces y todo, también cae el pato Donald, cabe pues Rico Mac Pato, ¿no? Estos poemas de esa sección no están incorporados en las primeras versiones, ya aparecen un poco posterior. Yo me aventuro a señalar, bueno, porque yo por esa época estaba entrando a la universidad, que por los años fines de los 60 y 70 habían dos críticos y ensayistas chilenos llamados, apellidados Dorfman y Metterland. Ellos en esa época escribieron y publicaron un famosísimo libro llamado Para leer el pato Donald, en donde, como estaba muy de moda en esa época la influencia marxista en el análisis literario, trataba de descubrir cómo se traducía el manejo del imperio de los Estados Unidos al mundo en los personajes de Walt Disney, ¿no? Que es una analogía que en esa época se puso muy de moda. Para no hacerla muy larga, solamente quería yo llamarles la atención y quizás dedicarle un párrafo a algo que siempre ha constituido, por lo menos en las tertulias, un motivo de intercambio de ideas. ¿A qué generación pertenece Arturo? Por las amistades, por las lecturas que él ha tenido, por las influencias. Muchas personas creen, y bueno, y también por la fecha de la publicación de sus primeros libros, ¿no? 53, el 57, ¿no? El tercero sobre el jardín ocurre recién en el año 61. Creen que es en el 50. Yo creo de que no es así. Arturo
hay un tono que es ya claramente diferente, cancelatorio en relación a la generación del año 50 y que preludia también los cambios que sucedieron con la generación del 60. Lo que pasa es que en el 60 el rasgo más claro y que los lectores recuerdan más, ¿no?, es la antología de los nuevos, de Leonidas Ceballos Mesones, en donde no está Arturo, porque en ese libro convoca Leonidas Ceballos sobre todo a poetas con influencias de la poesía inglesa, ¿no?, Lagua, Cisneros, Nostroza, pero también está Marco Martos, que es también un poeta de influencias españolas, y no está Hernández, que ya había publicado sus 3 pequeñas plaquetas en la imprenta de Sologuren, que era una imprenta muy conocida, ¿no? Tampoco está Ojeda, ¿no?, que es un poeta que también tiene influencia de la poesía alemana y que había también ya publicado algunas cosas y que podía darse a conocer perfectamente en esa antología, ¿no? Está Marco Martos y no es Teró, que había fallecido, bueno, asesinado lamentablemente mucho tiempo atrás, y que el primer libro de recopilación de su poesía había sido muy conocido y que también había ganado Jorge Varela de San Marcos, y con el cual Arturo tenía una gran amistad que los llevó a fundar la mítica Casa de la Poesía que hubo en Barranco por esos años y que servía para dar recitales, para hacer fiestas, y que me contó Arturo, la pintaron, o sea, a brochazo limpio, él y Javier, ¿no? ¿Qué cosa es dónde está entonces Arturo? Yo creo que poéticamente, para darle gusto a los críticos que siempre quieren encajonar a todos los poetas peruanos en generaciones de cada 10 años, es una especie de nexo que está entre la poesía del 50 y la poesía del 60, acompañado de Calvo, que era gran amigo suyo, acompañado de Naranjo, aunque Naranjo es un poquito más 50 que estos 3, ¿no? Y que, sin embargo, que ya da a conocer otras cosas y que obviamente se cuajan y ya son notorias cuando él comienza a desarrollar y desenvolver todo lo que los libros y los poemas que constituyen el Noel delirante que ahora conocemos. Yo solamente, para finalizar, quería invitarlos a que pudiesen ustedes releer ahora un libro que es tan importante como este Noel delirante de Arturo Corcuera, y que asistan a los recitales que él da. Yo los recomiendo siempre, ¿no? En el medio, pocos son los poetas que leemos bien, y Arturo es uno de los que sí leen muy bien, ¿no? Han habido otros, ¿no? Pero yo los invito, ojalá de que hayan oportunidades en las cuales ustedes puedan ir, para que se den cuenta del vigor, del valor y de la permanencia y perennización de una poesía que nos va a acompañar, yo creo, para siempre. Arturo está en la historia de la literatura nacional de todas maneras. Muchas gracias.